Hola, mi nombre es Natalia Mercado Suárez y el día de hoy voy a hablar acerca de la responsabilidad médica en Colombia. Para esto quisiera empezar dando una definición bastante general acerca de lo que es la responsabilidad. Para esto me voy a remitir al diccionario de la Real Academia Española y entonces encontramos que este define la responsabilidad como la obligación de reparar o satisfacer por sí o por otro como consecuencia de un delito, de una culpa o de otra causa legal. Entonces, teniendo en cuenta ya esta premisa y para dar un poco más de rigurosidad frente al concepto de lo que es la responsabilidad, podemos decir que esta es la asunción de los efectos jurídicos por una conducta impropia que causa un detrimento ya sea de carácter patrimonial o extrapatrimonial, pero que normalmente es apreciable económicamente. Este detrimento normalmente lo sufre una víctima pasiva, que va a ser la víctima, y pues como consecuencia de este daño, la parte activa o el victimario debe resarcir o pues reparar los perjuicios que ocasionó. Entonces, ahora que tenemos más claro lo que es la responsabilidad en general, para empezar a hablar de la responsabilidad médica, creo que es necesario hablar un poco de la medicina. Entonces, debemos entender que la medicina en sí misma conlleva una gran responsabilidad que surge pues de las características propias que su ejercicio conlleva. Entonces nosotros debemos partir de un concepto básico, y es que normalmente y generalmente todos los procedimientos, ya sean de tipo quirúrgico, de tipo terapéutico o incluso los diagnósticos, conllevan o tienen asociado en sí un riesgo para el paciente. Esto lo hemos representado pues en que las acciones del médico que pues produzcan un daño o algún tipo de secuela, ya sea de tipo física o psíquica, al paciente. Entonces normalmente este riesgo lo vemos que es soportado por el paciente, pero a su vez el médico debe asumir esta responsabilidad de haber causado el daño. Esto obviamente tiene unas implicaciones legales, porque pues nosotros sabemos que la persona que se ve o que se siente perjudicada puede acudir a la justicia para que pues exija a la persona que causó el daño su respectiva reparación. Ahora, entonces actualmente lo que tenemos es que el elemento más aceptado en relación con la obligación de reparación es la obligación de seguridad y garantía. Entonces, a través de esta, lo que se busca es que se le brinde al paciente, ya sea por medio de la obligación de medios o excepcionalmente de resultados, un mínimo de seguridad en cuanto a los profesionales que trabajan en pues la institución, ya sea de tipo pública o privada, y pues que obviamente esta cumpla con los elementos necesarios y adecuados claramente para poder preservar la salud, que es finalmente lo que busca la medicina. Bueno, entonces ya ahora para hablar acerca de la responsabilidad médica en Colombia como tal, debemos partir de la base que actualmente en Colombia la responsabilidad médica es de medios y no de resultados. Esto quiere decir que el galeno o el médico no está en la obligación de garantizar la salud del paciente, pero lo que sí está obligado es a hacer todo lo posible y brindarle todo su apoyo en procura de su mejoría. Excepcionalmente encontramos la responsabilidad de resultados en aquellos casos de cirugías estéticas. Acá lo que pasa normalmente es que el paciente piensa que va a obtener ciertos resultados por la información que normalmente el médico da de manera deficiente. Esto hace que el paciente se cree expectativas irreales o falsas en cuanto al resultado que éste va a obtener después de su cirugía, y esto pues es finalmente lo que genera la responsabilidad. Entonces, la obligación contractual o extracontractual del médico respecto de la persona a quien va a tratar es una prestación de servicio que se enmarca en el consentimiento. Con respecto a la mala práctica médica, lo que podemos entender de esta o cómo la podemos definir es aquella situación de impericia, negligencia o indolencia profesional en la que el médico produce un resultado que no previó o que tampoco anticipó. Sin embargo, este resultado sí era anticipable y objetivamente previsible. Y entendemos también la culpa o la imprudencia grave como la omisión de todas aquellas precauciones exigibles que debieron adoptarse en el suceso o en el evento en el que el médico se ve inmerso, o al menos de las más elementales, las más básicas, las más rudimentarias, pero sin embargo pues no las acató. Entonces es por esto que este tipo de responsabilidad es sancionado a título de delito.
Lo que vemos aquí entonces es que definitivamente la relación médico-paciente está arreglada por un expreso acuerdo de voluntades, mediante el cual el médico lo que hace es comprometerse generalmente por una obligación de medios a empeñar todo su conocimiento, destreza y juicio clínico para poder dar o cumplir con el fin de la medicina, que como mencioné anteriormente es preservar la salud del paciente. Ya en este punto me parece importante recalcar o resaltar que aunque la responsabilidad médica en Colombia es de medios, pues en virtud de este vínculo contractual que tienen las instituciones prestadoras de salud con sus pacientes, pues esto es lo que deben hacer, es cumplir de forma cautelosa y segura con todos los procedimientos y cuidados preestablecidos y bajo ningún concepto entender su responsabilidad como solo de medios. Lo ideal o lo que debería hacerse es que el cuidado del paciente se convierta para esas instituciones como una verdadera responsabilidad de resultados, y para esto lo que pues la empresa o la entidad prestadora de salud debe hacer es ser exigente consigo misma y con todo el personal que está bajo su cargo, pues para de esta manera asegurar la calidad de la prestación de sus servicios a todos los usuarios. Ya para finalizar, más allá de las consideraciones de culpa invigilando o ineligiendo que debe el Estado a los particulares por el personal que libremente se desempeña o que labora en sus instituciones, también más allá de la obligación de cuidado que tienen las instituciones hacia sus usuarios, hasta sus pacientes, y más allá también de la obligación contractual, incluyendo la de los servicios hospitalarios, existe la garantía o el principio fundamental de la garantía. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que se debe es propender a que las instituciones ofrezcan a sus usuarios, una vez demostrado el daño, los resarcimientos económicos que éste merece, los resarcimientos económicos que éste pues reclama ante la justicia en contraprestación pues del daño que le ocasionó la entidad. Esto pues de acuerdo a la norma pues civil, y en caso de que sea una demanda a una entidad estatal, pues lo que debe hacer el Estado es repetir contra este funcionario, en este caso el médico, para que éste pues le pague al Estado lo que el Estado pues dejó de percibir y lo que el Estado tuvo que pues sacar para poder resarcir el daño que este ocasionó. En cuanto a la naturaleza, la doctrina se ha encargado de clasificar a la responsabilidad civil en contractual y extracontractual, en virtud del origen de la obligación de reparar. Por un lado, de su naturaleza contractual, se puede decir que parte de la obligación de reparar el daño causado por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de un contrato. Dicho contrato, por el poder de la autonomía reguladora, es ley para las partes. El carácter diferenciador de esta naturaleza es que indudablemente existe siempre un vínculo contractual que funda la responsabilidad y el deber jurídico de reparar el daño causado. Por otro lado, su naturaleza extracontractual parte de la ausencia de un vínculo preexistente entre las partes. En esta, el hecho ilícito vulnera una norma legal de orden público, de la que se extrae que ninguna persona puede causar daño a otra. Cabe resaltar que en el ámbito público, es decir, administrativo, aplica la teoría de la falla del servicio para dar solución a los problemas que en materia de responsabilidad civil derivada de actos médicos al interior de entidades oficiales en salud se presenten. Con la adopción de esta teoría se objetiviza la responsabilidad del Estado, fundado en el deber de éste concerniente a la prestación de servicios públicos y el de responder por los daños causados en la prestación de éste. Esta responsabilidad se genera cuando, por ejemplo, resulta ostensible un descuido, una equivocación, un error eventualmente originado en el mantenimiento del equipo quirúrgico del hospital y ajeno a la conducta de los profesionales intervinientes en el tratamiento quirúrgico. Por lo tanto, en estos casos se ha concluido que las entidades tienen la obligación de responder por los daños ocasionados, esto en razón de la equidad y la protección de la víctima, por lo que en virtud del contrato de prestación de servicios, esta última tiene la posibilidad de demandar por vía contractual a la entidad prestadora del servicio. Por otro lado, y a partir de todo esto se puede concluir que la naturaleza de la responsabilidad médica extracontractual parte de una fuente autónoma de obligaciones, es decir, del hecho jurídico, mientras que la contractual es un efecto de los contratos. Esto quiere decir que proviene del negocio jurídico. Los elementos axiológicos de la responsabilidad son el daño, la culpa y el nexo causal. Teniendo en cuenta también que gran parte de la jurisprudencia colombiana se ha construido sobre la base de esta tesis, nos centraremos en ella para hablar sobre los elementos del régimen de responsabilidad médica en Colombia.
El primer elemento es el daño. Este solo será de relevancia para efectos de imputar responsabilidad al agente del mismo, cuando sea antijurídico y con una connotación anormal y excepcional que permita considerar configurada su imputación en cabeza de la entidad demandada. Se ha considerado por la doctrina y por la jurisprudencia que el daño antijurídico es aquel que la víctima no está en el deber jurídico de soportar, razón por la cual deviene en una lesión injusta a su patrimonio. Entonces, ¿cuándo es antijurídico el daño? Se ha reconocido la antijuricidad del daño, por ejemplo, acreditando lo sencillo que resultaba para el cuerpo médico la actualización del conocimiento en relación con la determinación del diagnóstico correcto, o cuando el error es craso e inexcusable, a todas luces imputable al agente material del mismo. Lo cierto es que el daño es el elemento más fácil de acreditar en el proceso, en virtud de sus múltiples rasgos externos e incluso de las secuelas permanentes que resulta dejando en asuntos médicos. Segundo elemento, culpa o falla en el servicio. En general, la culpa o negligencia ha sido definida como el error de conducta en el cual no habría incurrido una persona prudente en las mismas circunstancias que el autor del daño, o como la falta de previsión del resultado dañino que pudo haberse previsto. Ahora bien, cuando el demandado es una entidad estatal, el elemento culpa es reemplazado por el título de imputación denominado falla en el servicio, que se entiende como un comportamiento contrario a las normas que gobiernan el funcionamiento de la administración, ya sea como funcionamiento defectuoso del servicio o como violación de una obligación administrativa. Hay falla del servicio cuando el servicio se prestó de manera anormal o irregular, ya sea porque no se prestó de manera tardía o de forma ineficiente. El Consejo de Estado ha acudido a distintos recursos para mantener por establecida la falla del servicio, desde su postura más rígida, como la falla probada, hasta los mecanismos de aligeramiento probatorio, como lo es la presunción de falla, la carga dinámica de la prueba, el daño desproporcionado, entre otros instrumentos de facilitación de la prueba de los distintos elementos de esa responsabilidad médica, a los que hoy en día se sigue acudiendo dicha corporación y que se verán incididos por lo establecido en el artículo 167 del Código General del Proceso, que adoptó a nivel legal y de manera expresa el principio de carga dinámica de la prueba. Tercer elemento, nexo causal. Este elemento es el vínculo que une por una parte la conducta del agente causante y por la otra el daño. Es esencial en atención a que en tema de responsabilidad galénica, el contacto físico entre un profesional y un paciente que experimenta daños no permite indefectiblemente imputar estos daños al susodicho profesional, pues las pruebas aportadas al proceso con suma frecuencia suscitan dudas acerca de si el obrar médico fue en verdad el que ocasionó los perjuicios, por lo cual se exige siempre la demostración del vínculo causal acudiendo a las reglas de la experiencia científica, objetiva y estadística. Una vez demostrado este nexo, el deudor solo podrá exonerarse demostrando la intervención de un elemento extraño, con la virtualidad de romper la cadena causal, que puede ser un hecho constitutivo de fuerza mayor, caso fortuito, hecho de un tercero o culpa exclusiva de la víctima. Por otro lado, el nexo causal se convierte en una condición indispensable para la procedencia de la responsabilidad administrativa. Sin vínculo causal que una el actor administrativo con el daño, no es procedente la declaratoria de responsabilidad estatal. Quisiera tocar otro punto, que es el punto de responsabilidad civil extracontractual, ya que en su estructura se exige el nexo causal entre la conducta y el daño para que haya responsabilidad. Sin embargo, la misma ley permite que la responsabilidad, por ejemplo, por el hecho de otro, del mismo modo, se declara la responsabilidad sin causalidad en los casos de omisión.
lo que nos permite un esquema de responsabilidad civil en el que no es la causalidad la que determina la imputación, sino los criterios de imputación que permiten saber cuándo es necesario o no lo es utilizar el dato causal para contribuir a la definición del responsable. El juez decide el caso con arreglo a unas pautas normativas que le permiten la asignación de un resultado a un responsable, lo que significa que puede haber imputación de resultados sin nexo causal. Sobre la carga de la prueba en la responsabilidad médica, vamos a hacer primero dos apreciaciones imperativas y necesarias, las cuales son la diferenciación entre los dos tipos de obligaciones que suelen confluir en la práctica de los galenos. Estas son la obligación de resultado y la obligación de medio. La obligación de resultado se centra principalmente en aquellas intervenciones en las que ya hay un resultado predispuesto, en los que se tiende a llegar a un fin en concreto, en las cuales el demandado solo podrá exonerarse alegando un elemento extraño, los cuales pueden ser fuerza mayor, caso fortuito, hecho exclusivo de un tercero o hecho exclusivo de la víctima. Y no podrá exonerarse aún así él demuestre su diligencia y cuidado. Ahora, en las obligaciones de medio es cuando el médico se compromete en mayor medida a brindar todo su conocimiento, toda su experticia al caso en concreto. El demandado podrá exonerarse de este demostrando la ausencia de culpa, la suficiente diligencia y cuidado, o que el daño se ocasionó debido a un elemento externo, como dijimos anteriormente, caso fortuito, fuerza mayor, hecho exclusivo de la víctima o hecho de un tercero. Por regla general, las intervenciones médicas suelen ser de medio, ya que pues mientras que se lleva a cabo pueden ocurrir muchas cosas, y como es bien sabido, la práctica médica tiende a buscar el bien para las personas, pero que éstas tengan un elemento dañino, ¿sí? O sea, que se presente una afectación grave a su salud. Es importante recalcar que a mediados del siglo pasado el actuar médico fue considerado como una actividad peligrosa. Sin embargo, esta tesis no fue sostenida, se cayó, ya que si en algún momento de una intervención se presenta algún tipo de riesgo, este debe ser asumido por el paciente, siempre y cuando no se le pueda imputar al médico o a la entidad tratante. Es decir, o sea, no podemos catalogar a la actuación médica como una responsabilidad objetiva de actividades peligrosas. Sin embargo, más adelante, en sentencia del Consejo de Estado de 1992, se sentó la presunción de culpa, otorgándose en esta la obligación de probar a aquel que posee fácilmente los medios, es decir, en la mayoría de casos, aquel que tenga la capacidad de probar más fácil, pues va a ser el médico, ya que tiene de primera mano todo tipo de documentos necesarios. Como mencioné anteriormente, la regla general suele ser la obligación de medios. Sin embargo, hay unas excepciones, como lo son las obligaciones de resultado, las cuales tienden a ser dos específicamente: la cirugía estética no reconstructiva y la ginecobstetricia. En razón de la cirugía estética no reconstructiva, se tiene en cuenta que el paciente es una persona sana, que no posee al momento de la operación ningún tipo de patología, sino que se hace con el fin del embellecimiento de la misma. El médico en estos casos se compromete a dar un resultado en específico, y es por eso que no se puede exonerar de responsabilidad, demostrando su diligencia y cuidado, ya que si hubo un error en una falla es porque le falló a su cláusula contractual en este caso. En cambio, en la razón de la ginecobstetricia, se entiende en estos casos sobre una persona, igualmente que en la cirugía estética, una persona que goza de una buena salud, en la que el principio de confianza legítima se afianza aún más y es inaceptable el deterioro de la salud. La jurisprudencia se ha encargado en estos casos que en los casos de que haya un embarazo de manera correcta, un desenlace no satisfactorio va a acarrear tanto para el médico como para la institución en la que se realizó una obligación de resultado. En cuanto al caso concreto de la carga de la prueba, la jurisprudencia y la doctrina se ha
encargado de darle el título de dinámica. Le da este principio a la carga de la prueba, ya que si nos ponemos a pensar realmente, es más sencillo que el médico pueda presentar pruebas a las cuales el paciente le es complicado llegar. Pruebas pueden ser la historia clínica, los demás informes, estudios que se le hayan realizado. Pero antes de adentrarnos en eso, vamos a tener en cuenta que el hecho de que la carga de la prueba sea dinámica se va también a fundamentar en los principios constitucionales como la igualdad procesal en el artículo 13, la solidaridad social en el artículo 1, el acceso efectivo a la justicia, el artículo 229, al derecho de defensa también en el artículo 29, la buena fe en el artículo 83 y la colaboración en la administración de justicia en el artículo 95. Esto en razón a que pues tiene que existir una solidaridad entre las partes para llegar todos a la verdad procesal, en consonancia con el artículo 167 del Código General del Proceso, el cual nos habla de la carga de la prueba. En esta nos dice que la persona que pueda probar, dependiendo de su cercanía con el material probatorio, en este caso nos damos cuenta de que la persona que tiene mayor cercanía de material probatorio, como mencioné anteriormente, usualmente es el médico o la entidad, sea EPS o IPS, que realiza el tratamiento, ya que ellos poseen en sus bases lo que es la historia clínica y lo que es todos aquellos informes que se le han realizado al paciente, todos aquellos estudios necesarios para que el juzgador se le facilite el trabajo de llegar a la verdad procesal. Sin embargo, una crítica a la carga dinámica de la prueba en el sentido de que ésta no puede convertirse en una presunción de culpa imperativa hacia el médico tratante, sino que el juez tiene que entrar a hacer un análisis cuidadoso y juicioso sobre los objetos en los que recaiga la demanda pertinente, ya que no siempre el juzgador le puede dar el carácter de dinámica a todas las pruebas que se lleguen al... Mi nombre es Pablo Andrés Castellanos y el régimen de imputación dentro de la responsabilidad médica recae sobre el régimen de la responsabilidad subjetiva o de culpa, también llamada fallo del servicio en los casos de la responsabilidad médica estatal. ¿Por qué es esto? Porque la responsabilidad médica parte de la premisa de que al médico no se le puede obligar ni a milagros ni a imposibles. A lo que sí se le puede obligar, pues, es a que ejerza su profesión de la mejor manera posible. ¿Cómo sería la mejor manera posible? La misma manera en la que la ejercería un médico en su misma situación y mismas circunstancias si este médico fuera idóneo, prudente y diligente en el ejercicio de su profesión médica. Si bien dicho esto, podemos decir también que la responsabilidad médica gira sobre dos ejes. El primero es que se haga todo lo que deba hacerse y se haga de la mejor manera posible. Y el segundo es que se abstenga de hacer todo lo que no deba hacerse. Por eso es que a la hora de juzgar el comportamiento médico se juzga desde la luz de la lex artis. ¿Qué es esto? Es juzgar desde las características especiales de quien lo ejerce, el estado del desarrollo del área profesional de la cual se trate, la complejidad del acto médico, la disponibilidad de los elementos, el contexto del momento y las circunstancias específicas de cada enfermedad y de cada paciente. Por todo lo anterior es que la responsabilidad médica se enmarca mayormente dentro de la teoría de la culpa. Si bien esto es cierto, hay unos casos específicos donde la responsabilidad médica recae sobre el régimen de responsabilidad objetiva por la peligrosidad u otros factores que van relacionados con esto. Estos casos son los siguientes. El primero es cuando los eventos impliquen manipulación de cosas peligrosas o que el procedimiento de tratamiento implique una peligrosidad que sea inherente a él. En esos casos recaerá sobre la responsabilidad objetiva, pero solo cuando en estos daños que se realicen sean hechos directamente por el tratamiento o la herramienta utilizada, ya que si se hacen por una mala praxis estaríamos cayendo dentro del régimen del fallo de servicio y por tanto sería el régimen de la culpa.
El segundo caso es cuando el medicamento o tratamiento que se lleva a cabo es en proceso de la ciencia y se desconozcan las secuelas o consecuencias del mismo. El tercer caso es que cuando en el acto médico se empleen químicos o sustancias peligrosas, medicina nuclear, este recaerá también sobre la responsabilidad objetiva. El cuarto caso es en las secuelas o los daños producidos por vacunas que estén dentro del Plan Nacional de Vacunación. El quinto es que cuando la enfermedad o el daño sea causado por una infección interhospitalaria o nosocomial, pues recaerá también sobre el régimen de responsabilidad objetiva. Hay que hacer una mención especial también de los casos donde el régimen deja de partir de una responsabilidad sobre acción de medio y pasa a ser del resultado, que son en dos casos, en la ginecobstetricia y en el ejercicio de la medicina estética. En estos dos casos pues se va a juzgar de manera distinta y se va a juzgar bajo el régimen de la responsabilidad objetiva. Muchas gracias.